¿Alguna vez te has preguntado cómo el mal parece infiltrarse en todas las áreas del mundo? ¿Cómo los líderes, ideologías e incluso los avances tecnológicos, que deberían traer esperanza, acaban llevando a las personas al caos? ¿Y si te dijera que esto no es una coincidencia, sino parte de un plan meticuloso? Un plan que comenzó hace miles de años, pero está a punto de alcanzar su punto máximo. Satanás, el maestro del engaño, está orquestando su última trampa para el mundo entero, y las señales están más claras que nunca. ¿Estás preparado para descubrir la verdad detrás de este gran esquema? Ahora, adentrémonos en este misterio profético y desvelemos lo que hay detrás del gran engaño de Satanás. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perder ninguno de nuestros videos. Si te gusta este tipo de contenido, estás en el lugar correcto. Solo necesitas un clic. Desde el inicio de la humanidad, Satanás ha sido un estratega implacable. En el jardín del Edén, su enfoque era sutil. No forzó a Eva a pecar, simplemente sembró dudas. ¿Acaso Dios realmente dijo esto? Esta frase aparentemente inocente cambió el destino de la humanidad para siempre. A lo largo de la historia, Él ha utilizado variaciones de esta misma táctica, adaptando siempre su método al contexto de cada época. En la antigüedad, manipulaba naciones enteras mediante dioses paganos y sacrificios. Era común ver a pueblos enteros adorando ídolos, creyendo que estaban protegiendo a sus familias o asegurando cosechas abundantes. Sin embargo, detrás de estas prácticas estaban fuerzas espirituales malignas, alimentando un ciclo de miedo y control. Avanzando hacia los tiempos modernos, las tácticas de Satanás se han vuelto aún más sofisticadas. Ya no necesita de ídolos de piedra. Ahora utiliza ideologías que parecen benevolentes, pero distorsionan completamente la verdad bíblica. Lo que antes eran estatuas en templos, hoy son valores culturales que exalten el ego humano y rechazan la soberanía de Dios. Pero lo más aterrador es cómo ha estado preparando el terreno para el cumplimiento de las profecías. Daniel y Apocalipsis nos alertan sobre un tiempo en el que surgirá un gran líder mundial, prometiendo paz, pero trayendo destrucción. Satanás ha estado trabajando en las sombras para que las naciones estén en caos, divididas y desesperadas, buscando un salvador. Y aquí está el punto que más debemos observar. El engaño de Satanás es tan profundo que a menudo se disfraza de luz. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos alerta que Satanás se transforma en ángel de luz para engañar. Esto significa que no todo lo que parece bueno, puro o espiritual proviene de Dios. Los líderes religiosos pueden predicar mensajes que parecen correctos, pero están impregnados de medias verdades. Pero, ¿cómo exactamente utiliza él los eventos globales para intensificar este engaño? ¿Lo que vemos en las noticias es realmente lo que parece, o hay algo mucho más grande sucediendo detrás de las cortinas? A continuación, desvelaremos cómo eventos globales, aparentemente desconectados, son parte de una estrategia unificada para la gran tribulación. En el mundo actual, todo parece estar conectado. Una crisis económica en un continente afecta los mercados al otro lado del mundo. Un conflicto entre naciones amenaza la estabilidad global. Y las noticias, siempre cargadas de miedo e incertidumbre, resuenan por todos los rincones, amplificando la sensación de que el mundo está al borde del colapso. Pero, ¿serán estos eventos realmente desconectados? ¿O existe una inteligencia detrás, moviendo piezas en un tablero que la mayoría de las personas ni siquiera percibe? Desde guerras hasta pandemias, cada gran evento global tiene un impacto profundo, no solo en las economías o la política, sino también en la manera en que las personas piensan y actúan. El miedo y la inseguridad generados por tales acontecimientos pueden alterar radicalmente el curso de las sociedades. Satanás entiende esto mejor que nadie. Sabe que, en tiempos de crisis, las personas buscan desesperadamente respuestas, líderes fuertes y soluciones rápidas. Es en este momento de vulnerabilidad cuando planta sus semillas más peligrosas, manipulando emociones y aprovechándose del pánico colectivo. La Biblia ya nos alertaba sobre esto. En Mateo 24,
Jesús describió cómo habría rumores de guerras, hambre y pestes antes del fin de los tiempos. Estos eventos, aunque parezcan naturales, son como hitos que preparan a la humanidad para aceptar el plan de Satanás. Cada guerra, cada desastre natural, cada crisis económica y cada pandemia son señales que, aunque puedan tener causas aparentes, también son instrumentos que preparan el terreno para un gran engaño. No solo sacuden el mundo físico, sino que también socavan la estabilidad espiritual de las personas, creando una necesidad desesperada por algo que las haga sentirse seguras nuevamente. Piensa en el miedo que domina a las personas durante una pandemia global, como la reciente crisis de salud que afectó a millones. El miedo a un enemigo invisible, la incertidumbre sobre el futuro y la constante búsqueda de respuestas generan un ambiente propicio para la manipulación. Piensa también en cómo los conflictos armados crean refugiados, desplazan a poblaciones enteras y alimentan el odio entre pueblos. Estos eventos no son solo estadísticas frías, sino que transforman vidas, desestructuran familias y comunidades y debilitan la confianza en el gobierno, en las instituciones e incluso en Dios. Todo esto crea un terreno fértil para que la gran engañosa se establezca. Además, existe un aspecto interesante a considerar: la manipulación de la información. Nunca antes en la historia tuvimos acceso a tanto conocimiento en cuestión de segundos. Pero, paradójicamente, nunca estuvimos tan expuestos a mentiras y desinformación. Satanás, conocedor de las debilidades humanas, utiliza esta era digital de manera astuta, difundiendo falsedades, creando divisiones y sembrando dudas. Sabe que, en tiempos de crisis, las personas están más propensas a creer en cualquier cosa que les dé una sensación de control. El resultado de esto es una confusión generalizada, donde las personas pierden la capacidad de discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Y así, las mentiras se propagan, alimentando el caos. Por ejemplo, las ideologías que promueven una unidad global a costa de la verdad bíblica. La idea de un mundo unido suena atractiva y, de cierto modo, hasta noble, pero cuando esa unidad exige la exclusión de la soberanía de Dios, en realidad, estamos abriendo puertas para un control maligno. El Apocalipsis habla de un sistema único, liderado por una figura carismática, que traerá paz aparente, pero que, pronto después, revelará su verdadera intención de dominar y destruir. Este sistema, aunque venga disfrazado de buenas intenciones, en realidad busca aniquilar la libertad espiritual y someter los corazones y las mentes de los seres humanos a una falsa adoración. Y los eventos globales, ya sea mediante crisis o manipulación de información, están preparando el corazón de las personas para aceptar este liderazgo sin cuestionar, sin resistencia. A través de los medios, las redes sociales y hasta las políticas públicas, las personas están siendo condicionadas a aceptar cada vez más la idea de un mundo único, donde la verdad es relativizada y la libertad de elegir la fe y los principios cristianos es minimizada. La presión para alinearse con la corriente dominante, para no oponerse a lo que se está imponiendo, crece cada día, y aquellos que se oponen son frecuentemente vistos como extremistas, desinformados o incluso como obstáculos al progreso global. Y, en medio de todo este escenario de confusión y manipulación, surge el gran engaño. Satanás, con su astucia, trabaja para transformar estos eventos en algo más que simples sucesos históricos. Usa estas crisis como una oportunidad para moldear la percepción pública, para distorsionar la verdad y hacer que las personas acepten un sistema que, a primera vista, parece ser la solución a todos sus problemas, pero que, en el fondo, es una trampa mortal. Pero, ¿cuál es el papel de la religión en todo este escenario? ¿Cómo Satanás ha utilizado la fe, que debería ser un fundamento contra el mal, como una herramienta para engañar incluso a los más devotos? Aún en este video, exploraremos cómo los falsos líderes espirituales y las distorsiones doctrinales han contribuido a la creación de una falsa seguridad espiritual, engañando a millones que creen estar en el camino correcto, pero que, en realidad, están siendo conducidos hacia la perdición. Pero antes,
Cuéntame aquí en los comentarios qué opinas sobre este tema. No olvides dar like, pues con cada like estás ayudando a más personas a edificarse con estas lecciones tan importantes. La fe siempre ha sido un refugio para la humanidad. En tiempos de crisis, las personas buscan líderes espirituales que puedan ofrecer esperanza, consuelo y dirección. Sin embargo, ¿qué sucede cuando aquellos que deberían señalar el camino hacia Dios se convierten en herramientas de engaño? La Biblia es clara al advertirnos sobre los falsos profetas. En Mateo 7:15, Jesús nos alerta: «Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Hoy, más que nunca, vemos líderes espirituales con discursos cautivadores, llenos de promesas de prosperidad y éxito, pero vacíos de la verdad bíblica. Estos líderes no señalan hacia Cristo, sino hacia sí mismos. Atraen multitudes con palabras que halagan el ego, ofreciendo una visión distorsionada de Dios, como alguien que siempre está listo para dar a los fieles lo que desean, siempre y cuando sigan sus enseñanzas y agendas. Sin embargo, estos mismos líderes evitan confrontar el pecado y distorsionan el verdadero mensaje del Evangelio, ofreciendo una falsa sensación de consuelo. Hablan del cielo, pero nunca mencionan el camino estrecho que lleva a la salvación, sino un camino ancho, sin desafíos, que agrada a los corazones sedientos de una vida sin sufrimiento. El mayor peligro aquí es que muchos creen estar seguros espiritualmente mientras son conducidos lejos de Dios. Estos líderes espirituales incluso pueden usar versículos bíblicos fuera de contexto para justificar sus prácticas, creando una falsa impresión de que están siendo fieles a la palabra de Dios. Sin embargo, su verdadera misión es desviar a los fieles de la verdad revelada en las Escrituras, llevándolos a una falsa sensación de seguridad espiritual que les impide buscar una relación verdadera con Cristo. Estos falsos líderes no surgieron de la nada. Satanás ha trabajado pacientemente para infiltrar la fe cristiana con doctrinas distorsionadas. Sabe que la religión, cuando está mal dirigida, puede ser una de las herramientas más poderosas para engañar a las masas. A lo largo de la historia, ha utilizado líderes carismáticos e influyentes para difundir herejías que se disfrazan de verdad. Y, lo más alarmante, estos líderes no solo distorsionan la palabra de Dios, sino que también convierten sus propias vidas en modelos a seguir, revelando lo ciegos que están ante su propia hipocresía. En el escenario actual, vemos cómo movimientos religiosos han abrazado filosofías que contradicen las enseñanzas bíblicas. La búsqueda desenfrenada de relevancia cultural ha llevado a muchos líderes a ajustar sus doctrinas para alinearse con las tendencias populares. El Evangelio está siendo cada vez más adaptado para agradar a las audiencias, ya sea a través de la énfasis en riquezas materiales, éxito personal o una idea distorsionada de una vida sin sufrimiento. Hay una búsqueda incansable por relevancia cultural, donde lo que es popular supera lo que es verdadero. Algunos líderes llegan a adaptar las Escrituras para alinearse con agendas políticas o ideológicas, abandonando los fundamentos del Evangelio. Esto no es una coincidencia. Es parte del plan de Satanás para alejar a las personas de la verdad y prepararlas para aceptar su gran mentira. Él hace que la verdad de Dios sea diluida y transformada en algo que agrada a los deseos humanos, creando un ambiente donde las personas pueden continuar en su pecado, creyendo que están agradando a Dios. La falsa seguridad espiritual es otro aspecto crucial de esta estrategia. Muchas personas creen que asistir a una iglesia, seguir rituales o declarar su fe verbalmente es suficiente para estar protegidas. Sin embargo, como Jesús enseñó en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Satanás usa esta falsa seguridad para mantener a las personas en un estado de complacencia, mientras lentamente las conduce a la destrucción. Sabe que, si puede hacer que las personas crean que la simple apariencia de fe es suficiente, serán fácilmente desviadas hacia un camino de perdón vacío, sin arrepentimiento genuino y sin transformación interior. Para resistir a este engaño,
es esencial discernir la verdad, y la verdad solo se puede encontrar en la palabra de Dios. Necesitamos examinar todo a la luz de las Escrituras, probando las enseñanzas y los líderes contra el estándar de la Biblia. No se trata de desconfiar de todos, sino de estar vigilantes, como los bereanos mencionados en Hechos 17:11, que examinaban diariamente las Escrituras para verificar si lo que les era enseñado era verdadero. Necesitamos ser como ellos, que no aceptaban pasivamente todo lo que se les decía, sino que se dedicaban al estudio de las Escrituras para no ser engañados. La verdad bíblica es nuestra guía, y si no la buscamos con diligencia, seremos fácilmente conducidos a la falsa seguridad de una fe superficial. El gran desafío, por lo tanto, es que las personas deben estar dispuestas a cuestionar lo que se les ha enseñado y buscar la verdad a partir de la palabra de Dios, no solo de lo que dicen los líderes espirituales. La fe verdadera no es solo un conjunto de palabras o rituales, sino un cambio profundo y constante en el corazón, que lleva a una vida de santidad, arrepentimiento y obediencia a Dios. Es necesario que cada creyente se esfuerce por conocer la palabra, para que, frente a las mentiras que están siendo esparcidas, tenga discernimiento para saber lo que es verdadero y lo que es engaño. Pero, ¿cómo Satanás ha usado los avances tecnológicos y culturales para acelerar su agenda? ¿Será que los medios modernos que deberían conectarnos y facilitar la vida también están siendo usados para alejarnos de la verdad? Quédate con nosotros, porque vamos a explorar cómo la tecnología y las tendencias culturales han sido herramientas fundamentales en el gran engaño de Satanás. Vivimos en la era de la información. Nunca antes había sido tan fácil acceder al conocimiento, conectarse con personas en cualquier parte del mundo o consumir entretenimiento a gran escala. Pero, en medio de tantas posibilidades, es fácil olvidar que la tecnología y la cultura, cuando se usan de manera incorrecta, pueden convertirse en instrumentos poderosos en las manos de Satanás. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta qué punto somos conscientes de cómo estas herramientas están moldeando nuestras vidas y nuestra fe? Satanás entiende el poder de la distracción. En un mundo donde somos constantemente bombardeados por notificaciones, noticias y contenido, el silencio y la reflexión se están volviendo cada vez más raros. La tecnología, que podría ser una aliada en el crecimiento espiritual, a menudo se convierte en un obstáculo, consumiendo tiempo y atención con entretenimiento vacío e información superficial. El objetivo no es solo entretener, sino ocupar nuestras mentes hasta el punto de no tener tiempo para buscar a Dios o reflexionar sobre la eternidad. En un escenario como este, las palabras de Jesús sobre la vigilancia y la oración se vuelven aún más relevantes. El Apocalipsis describe un tiempo en que las naciones serían engañadas por señales y maravillas. Hoy, esos signos pueden verse en las pantallas de nuestros dispositivos, con mensajes sutiles que promueven valores contrarios a la palabra de Dios. La tecnología, en lugar de ser una herramienta de iluminación y aprendizaje, puede convertirse en una herramienta de ceguera espiritual, moldeándonos de manera imperceptible para seguir una dirección contraria a la voluntad de Dios. La cultura moderna también juega un papel fundamental en este proceso. A través de la música, películas, series y redes sociales, los conceptos bíblicos han sido distorsionados y sustituidos por ideologías que exaltan el individualismo, la relatividad moral y el desprecio por lo sagrado. Satanás usa la cultura para normalizar el pecado y hacer que la verdad parezca anticuada o intolerante. No necesita destruir la fe directamente, basta con diluirla hasta que pierda su esencia. Muchos se han acostumbrado a ver la moral cristiana como pasada de moda, mientras abrazan la idea de que cada uno debe definir su propia verdad. Así, la cultura se convierte en un campo fértil para el engaño, donde los principios de Dios son cada vez más marginalizados, y lo que antes se consideraba pecado comienza a ser aceptado sin cuestionamientos. La tecnología, por su parte, ha sido utilizada para crear una falsa sensación de comunidad y propósito. Las redes sociales, por ejemplo, ofrecen conexiones instantáneas, pero a menudo nos dejan más aislados e inseguros que nunca. La búsqueda de validación digital consume tiempo y energía,
apartándonos de relaciones verdaderas y, sobre todo, de una relación con Dios. En lugar de conectarnos con las personas de manera profunda y significativa, nos vemos atrapados en un ciclo de comparaciones vacías, donde buscamos constantemente la aprobación de los demás, pero nunca alcanzamos la verdadera satisfacción. Además, los algoritmos controlan lo que vemos y oímos, moldeando nuestras creencias de forma casi imperceptible. Priorizan lo que ya sabemos o queremos oír, creando burbujas de información que nos alejan de la verdad. Lo que antes podría haber sido una herramienta para unir y expandir la mente humana, ahora se ha convertido en una manera de reforzar divisiones, manipulando emociones y pensamientos para atender a una agenda específica. Otro punto crucial es la centralización de la información y el control tecnológico. La Biblia habla de un tiempo en que todos serían obligados a recibir la marca de la bestia para comprar o vender. Apocalipsis 13, 16, 17. Hoy, vemos avances como el uso de monedas digitales, inteligencia artificial y vigilancia masiva. Aunque estas tecnologías traen beneficios innegables, como facilitar transacciones financieras y mejorar la seguridad, también pavimentan el camino hacia un sistema global de control, donde Satanás podrá ejercer influencia directa sobre las vidas de las personas. El control de la información, de las finanzas e incluso de las libertades personales a través de un sistema centralizado se alinea con los principios descritos en las Escrituras, donde una autoridad única será capaz de controlar todos los aspectos de la vida humana. El avance de una sociedad digitalizada no es solo un cambio tecnológico, es también un cambio espiritual, donde muchas veces sin darnos cuenta, las personas están renunciando a la libertad que Cristo nos ofrece en favor de una falsa promesa de seguridad y confort. En medio de todo esto, necesitamos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que la tecnología y la cultura nos moldeen o estamos usando estas herramientas para la gloria de Dios? La respuesta exige vigilancia y discernimiento. Así como Daniel permaneció fiel en medio de una cultura pagana, nosotros también debemos resistir a las presiones del mundo moderno, priorizando la verdad de Dios por encima de todo. Esto no significa rechazar la tecnología o la cultura, sino usarlas de manera sabia y dirigida. Debemos ser como los hijos de Isaacar, que entendieron los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primera Crónicas 12:32. Reconociendo las señales de los tiempos y discerniendo lo que es bueno y lo que es maligno. Sí, por un lado, la tecnología y la cultura tienen el potencial de alejarnos de Dios. Por otro, pueden ser usadas para glorificar el nombre del Señor y expandir su reino, cuando se usan con sabiduría y discernimiento. Pero, ¿cómo está Satanás construyendo este sistema de control? ¿Y cuál será el papel del anticristo en este escenario global? Aún en este video, profundizaremos en los planes más oscuros del enemigo, explorando el surgimiento del anticristo y su conexión con los acontecimientos actuales. ¿Cómo está siendo preparado para liderar a la humanidad hacia su destino final? ¿Y cuáles son las señales que nos alertan sobre la aproximación de ese tiempo? En un mundo donde el desorden crece y la búsqueda de líderes fuertes es constante, las condiciones están siendo preparadas para la llegada de una figura que promete resolver los problemas globales: el anticristo. La Biblia nos alerta sobre este líder en 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde se le describe como el hombre de la iniquidad que se exaltará por encima de todo lo que es llamado Dios. Pero, ¿cómo surgirá y cuál será su papel en el plan de Satanás para engañar a la humanidad? El anticristo no llegará de forma repentina, sino que será precedido por un proceso largo y calculado. Satanás está creando el terreno ideal para que sea aceptado de manera universal. Guerras, crisis económicas, pandemias y cambios climáticos son usados para alimentar el miedo y la inseguridad. Cuanto mayor es el caos, mayor será la necesidad de una figura central que ofrezca respuestas y soluciones. Esta figura será carismática, inteligente y estratégicamente posicionada para conquistar la confianza de las naciones. Su habilidad para articular soluciones rápidas y eficaces, junto con un discurso que apela a la unidad global, hará que sea visto como la última esperanza en tiempos de gran incertidumbre. Pero no te engañes. Detrás de esta fachada de Salvador,
estará el engaño más oscuro de Satanás. El anticristo usará el sistema de control global, ya en formación, para consolidar su poder. Tecnologías como la inteligencia artificial, monedas digitales y vigilancia masiva no son solo avances modernos, son herramientas que podrán ser usadas para controlar a las masas. Imagina un mundo donde cada compra, decisión o movimiento es monitoreado. Este nivel de control permitirá que el anticristo manipule e intimide a aquellos que no se sometan a su autoridad. La centralización de datos y el control digital de los flujos económicos y sociales serán la columna vertebral de su ascensión, creando una red de la que será difícil escapar. La dependencia de la tecnología en nuestras vidas diarias, por más ventajosa que sea, puede fácilmente convertirse en una trampa global. El Apocalipsis 13 describe el momento en que se instituirá la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esta marca no será solo un símbolo, sino un instrumento de control total. Aquellos que la acepten estarán entregando no solo su libertad, sino también su alma, ya que representará una alianza con el sistema del anticristo y, consecuentemente, con Satanás. La marca, ya sea en formato de chip, tatuaje o algún otro dispositivo digital, será más que un simple medio de identificación. Será una forma de sumisión que implicará el rechazo del Señor y la aceptación de las mentiras del enemigo. El impacto espiritual será devastador, pues, al elegir la marca, la persona estará haciendo un pacto con el mal, convirtiéndose en cómplice del engaño que dominará el mundo. Además, el anticristo contará con la ayuda de otro personaje clave, el falso profeta. Este será un líder religioso que usará señales y maravillas para convencer a las personas de que el anticristo es divino. Esta asociación entre el poder político y religioso será esencial para consolidar el dominio global. El falso profeta desempeñará un papel crucial al unificar religiones e ideologías, creando una falsa paz que engañará hasta a los más atentos. Al realizar milagros e impresionar a multitudes con sus hechos sobrenaturales, conquistará la confianza de aquellos que buscan respuestas rápidas al caos a su alrededor. Su capacidad de asociarse con instituciones religiosas y apelar a la fe de las personas será la clave para crear una apariencia de legitimidad para el anticristo. El falso profeta será el eslabón entre la religión y el poder político, y su misión será hacer que el mundo se incline ante la autoridad del anticristo. Pero la Biblia nos da esperanza. En Apocalipsis 19:20 se revela que tanto el anticristo como el falso profeta serán derrotados y lanzados al lago de fuego. Esa es la garantía de que el mal no prevalecerá. Sin embargo, mientras ese día no llegue, es vital que estemos alerta y firmes en la fe. La victoria final de Cristo está garantizada, pero el camino hasta allí estará marcado por grandes desafíos. Los fieles deberán resistir la presión de un mundo que se rendirá ante el anticristo, y esa resistencia exigirá una fe inquebrantable, valentía y disposición para sacrificarlo todo en nombre de Cristo. Aunque el escenario global se dibuje con gran temor y sufrimiento, los cristianos pueden confiar en que Dios es soberano y que, al final, la justicia divina prevalecerá. Si el sistema del anticristo está siendo preparado, ¿qué sucede con aquellos que se niegan a ser parte de él? ¿Cómo será la resistencia de los fieles durante la gran tribulación? A continuación, exploraremos los desafíos y la valentía de aquellos que elijan permanecer fieles a Dios, incluso frente a la persecución y la muerte. ¿Cómo será probada la fe y cómo aquellos que se mantengan firmes serán instrumentos de esperanza en tiempos de gran oscuridad? Imagina un mundo donde cada decisión de tu vida, hasta las más simples, es monitoreada. Un mundo donde negarse a someterse al sistema del anticristo significa perderlo todo: tu empleo, tu casa e incluso tu vida. Durante la gran tribulación, así será para aquellos que elijan permanecer fieles a Dios. La Biblia es clara al afirmar que habrá una persecución intensa contra los santos, pero también revela que muchos permanecerán inquebrantables, incluso frente al sufrimiento. Estos fieles, aunque despreciados por el mundo, serán vistos como los verdaderos vencedores ante Dios.
Aquellos que rechacen la marca de la bestia serán excluidos del sistema económico global. Comprar alimentos, obtener medicamentos o realizar actividades básicas se volverá imposible sin la marca. Esto obligará a los fieles a depender completamente de Dios para suplir sus necesidades. Así como Él alimentó a los israelitas en el desierto con el maná, Él continuará proveyendo para sus hijos, sin fallar. Este período será una prueba extrema de fe, donde confiar en Dios será literalmente una cuestión de vida o muerte. Muchos, frente a esta realidad, podrán ser tentados a ceder, a tomar la marca por miedo o por necesidad, pero los que permanezcan fieles se aferrarán a la promesa de que Dios es su proveedor y refugio. Sabrán que la eternidad con Cristo vale más que cualquier privilegio terrenal. La persecución no será solo económica, sino también física y emocional. Los líderes del sistema global usarán propaganda para demonizar a aquellos que rechacen la marca. Serán etiquetados como enemigos de la paz y el progreso, culpables de los problemas que enfrenta el mundo. En un mundo donde la apariencia y el conformismo serán exigidos, cualquier persona que se oponga al anticristo será vista como una amenaza. Muchos serán capturados y forzados a elegir entre renunciar a su fe o enfrentar torturas y ejecución. Este será un tiempo de oscuridad y desesperación para muchos, pero también será un período de gran valentía y esperanza. Aquellos que se mantengan firmes en su fe se convertirán en un testimonio vivo de la soberanía de Dios en medio del caos. Los mártires tendrán un papel crucial en este período. Apocalipsis 6, 9, 11 habla de aquellos que fueron muertos por causa de su fe, clamando por justicia ante el trono de Dios. No son olvidados, sino honrados por su fidelidad. Estos mártires servirán de inspiración para otros, mostrando que la fidelidad a Dios es más valiosa que cualquier recompensa terrenal. Serán la prueba de que, incluso ante la muerte, la vida eterna con Cristo es el mayor premio. Su testimonio no será en vano, y sus vidas darán frutos eternos, pues muchos se arrepentirán al ver el testimonio de su valentía. Pero, ¿cómo lograrán resistir estos fieles? La respuesta está en la fuerza que viene del Espíritu Santo. Incluso en medio de la persecución, Dios no los abandonará. Él les otorgará fuerza sobrenatural para que se mantengan firmes, tal como lo hizo con Esteban, el primer mártir, que vio los cielos abiertos antes de ser apedreado. Así como el Espíritu Santo le dio a Esteban una visión del cielo, Él también dará a los fieles de la gran tribulación una visión clara de la victoria final en Cristo. Tendrán una confianza inquebrantable, incluso ante la muerte, pues sabrán que su fidelidad será recompensada. Además, la comunión entre los santos será un refugio vital. Pequeños grupos de cristianos escondidos, con riesgo de vida, compartirán esperanza, fuerza y ánimo, fortaleciéndose mutuamente en la palabra de Dios. Estos grupos, aunque perseguidos, serán como faros de luz en un mundo sumido en la oscuridad. Se apoyarán mutuamente espiritualmente, a través de oraciones, lectura bíblica y adoración, recordando que son más que vencedores en Cristo Jesús. El poder de la unidad será la clave para la resistencia en este tiempo de gran tribulación. La Biblia también nos asegura que durante este periodo habrá una gran cosecha de almas. Muchos, al ver la valentía y fe de los santos, se arrepentirán y regresarán a Dios. Satanás puede intentar destruir la fe, pero terminará generando un avivamiento inesperado. Los corazones endurecidos, que antes estaban cegados por la mentira del anticristo, verán la verdadera luz en Cristo y a través de la valentía de los mártires y la resistencia de los fieles, se arrepentirán y serán salvos. El sufrimiento de aquellos que permanezcan firmes será un instrumento en manos de Dios para alcanzar almas que, de otra manera, estarían perdidas. Como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria mucho excelente. Pero, ¿qué hay del papel de los ángeles y las profecías finales durante este período oscuro? ¿Cuál será el papel divino en la batalla contra las fuerzas del anticristo?
En el próximo capítulo, exploraremos cómo Dios intervendrá en los últimos momentos para traer juicio y justicia. Cómo se cumplirán los ejércitos celestiales y las profecías, trayendo un fin definitivo al dominio del mal e inaugurando el triunfo final de Cristo sobre las fuerzas de las tinieblas. El juicio final y la intervención divina marcan el clímax de toda la historia humana. Este evento, que traerá tanto el triunfo del bien como el castigo para los impíos, es, al mismo tiempo, el cierre de un ciclo y el inicio de algo completamente nuevo. Mientras que el retorno de Cristo será motivo de júbilo para los fieles, también será un momento de gran reflexión para aquellos que aún no se han preparado para este día. La Biblia nos enseña que, aunque la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra es cierta, es necesario vivir de acuerdo con esa expectativa. En 2 de Pedro 3, versículos 11 y 14, el apóstol nos advierte vivir con una mente que esté constantemente orientada hacia el regreso de Cristo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en santa conducta y piedad, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Estas palabras nos desafían a no solo esperar pasivamente el retorno de Cristo, sino a vivir activamente en santidad y vigilancia, siempre listos para encontrarnos con el Señor. La preparación para el juicio final exige una vida de santidad, pero ¿qué significa esto en la práctica? Primero, vivir en santidad es cultivar una relación personal con Dios. Esto significa orar constantemente, estudiar la palabra de Dios y buscar conocerlo de manera más profunda. La santidad no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino de transformación interior. El Espíritu Santo debe estar trabajando continuamente en nuestro corazón, moldeándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para vivir de una manera que agrada a Dios. Como se dice en Efesios 4, versículos 22 y 24, necesitamos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad. Además, vivir con la expectativa del regreso de Cristo nos llama a una vigilancia constante. En Mateo 24, versículos 42 a 44, Jesús nos exhorta a estar siempre vigilantes, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto implica no caer en la complacencia ni engañarnos pensando que la venida de Cristo está demasiado lejana como para preocuparnos. La vigilancia, por lo tanto, implica estar atentos a nuestra propia fe, a nuestra conducta diaria y a cómo manejamos las tentaciones del mundo. La vigilancia también nos lleva a estar preparados para las adversidades que vendrán, ya que el anticristo y sus fuerzas intentarán desviar nuestra fe y seducirnos con promesas de alivio temporal. Además de la santidad y la vigilancia, es crucial que los cristianos permanezcan firmes en la esperanza del regreso de Cristo. En 1 de Pedro 1, versículo 13, somos desafiados a ceñir los lomos de nuestra mente, siendo sobrios, y poner toda nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea revelado. Esta esperanza no es vaga, sino que está fundamentada en la certeza de que Cristo regresará para restaurar todas las cosas y juzgar el mal. Esta esperanza debe motivarnos a perseverar en tiempos de dificultades, sabiendo que las tribulaciones de este mundo son temporales, pero la gloria que nos espera es eterna. Como escribió Pablo en Romanos 8, versículo 18, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. La preparación para el retorno de Cristo también implica ser una luz para el mundo. Jesús nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, versículos 13 a 16, y esta misión permanece válida hasta su regreso. ¿Cómo podemos esperar la venida de Cristo en santidad si no cumplimos con el llamado de testificar su verdad? Debemos ser los portadores del mensaje de salvación, llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra y viviendo de tal manera que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. La evangelización es parte integral de nuestra preparación, pues mientras esperamos el regreso del Señor,
debemos buscar activamente traer almas a Cristo. Finalmente, en medio de todos los desafíos que enfrentamos en el mundo actual, es vital que los cristianos no se olviden de vivir en amor. El amor a Dios y al prójimo es la base de nuestra fe. En 1 Corintios 13, Pablo nos recuerda que, sin amor, todos nuestros esfuerzos y sacrificios son en vano. Viviendo en el amor de Cristo, seremos capaces de perseverar en la fe, resistir las tentaciones y demostrar al mundo la realidad del reino de Dios, que ya está presente, pero será plenamente manifestado cuando Cristo regrese. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, debemos mantener nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe. La preparación no es algo que se haga de manera pasiva, sino que implica acción y compromiso continuos. Así como el apóstol Pablo, debemos luchar la buena batalla y guardar la fe. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. Debemos estar listos para enfrentar los desafíos del mundo actual, con la certeza de que, al final, la victoria es nuestra en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas diarias? ¿Qué actitudes prácticas podemos tomar ahora para vivir de acuerdo con la esperanza del regreso de Cristo? ¿Y cómo estas decisiones impactan nuestra fe y testimonio? En el siguiente capítulo exploraremos cómo poner en práctica esta preparación diaria mientras enfrentamos los desafíos del mundo contemporáneo. La gran pregunta que todo cristiano debe hacerse es: ¿cómo vivir mientras aguarda el retorno de Cristo? ¿Qué hacer mientras el mundo a nuestro alrededor parece cada vez más en caos y los signos de la venida del Señor se intensifican? La respuesta es simple, pero desafiante. Necesitamos vivir en constante vigilancia, santidad y fidelidad. Jesús mismo nos exhortó en Mateo 24, versículo 42. Por tanto, vigilen, porque no saben en qué día vendrá su Señor. La preparación para la venida de Cristo no es algo que se pueda dejar para el último minuto. Como el novio que llega a medianoche, muchos estarán despreparados cuando Él regrese. Pero los que vivan atentos y fieles a su palabra serán encontrados listos. ¿Cómo podemos prepararnos entonces? Primero, debemos vivir una vida de oración constante, buscando a Dios en todas las situaciones. La oración es la clave para mantener nuestra relación con Dios y estar en sintonía con su voluntad. En segundo lugar, debemos estudiar y meditar en la Biblia. Las Escrituras son la lámpara que ilumina nuestro camino y nos enseña a vivir de acuerdo con los principios divinos. En tiempos de crisis e incertidumbre, es la palabra de Dios la que nos mantiene firmes. Debemos ser como las vírgenes prudentes de la parábola que mantuvieron sus lámparas encendidas, siempre preparadas para la llegada del novio. Además, vivir en santidad es esencial. No podemos permitir que las distracciones de este mundo nos alejen de nuestro llamado. La santidad es el reflejo de nuestra obediencia a Dios. Vivir de manera justa, amando al prójimo y sirviendo a los demás, es un testimonio de nuestra fe y una forma de prepararnos para el regreso del Señor. Pero también es necesario vivir con esperanza. El retorno de Cristo no es algo que debamos temer, sino esperar con expectativa. Sabemos que, cuando Él regrese, la victoria será nuestra. La lucha contra el mal será vencida, y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra se cumplirá. El dolor, el sufrimiento y la muerte serán erradicados, y viviremos para siempre con Dios. Sin embargo, hay un desafío final. Aunque la salvación es gratuita y ofrecida a todos, muchas personas aún no la han aceptado. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de compartir esta buena noticia con los demás. No podemos ser indiferentes al sufrimiento y la perdición de aquellos que aún no conocen la verdad. Debemos ser luz en las tinieblas, mostrando el camino de la salvación e invitando a otros a reconciliarse con Dios. Por último, mientras esperamos el retorno de Cristo, nuestra misión es vivir con valentía, manteniendo la fe firme. El regreso del Señor será el momento de la gran recompensa, pero hasta entonces, nuestra vida debe reflejar la esperanza y la preparación para la victoria final. Al final, todos aquellos que permanezcan firmes en la fe serán exaltados, y el reino de Dios será instaurado en la tierra.
para siempre. Ahora ya sabes que el retorno de Cristo es real e inminente. La gran tribulación se acerca, pero también la victoria final de los justos. Este es un llamado a que vivas con esperanza, con vigilancia y con preparación. No dejes para después. Este es el momento de fortalecerte en la fe y vivir de acuerdo con los principios de Dios. ¿Qué puedes hacer ahora para prepararte para la venida del Señor? Si este video tocó tu corazón y deseas saber más sobre cómo prepararte para el retorno de Cristo y cómo vivir en santidad, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para no perder ningún contenido que te ayude a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y comparte este video con aquellos que necesitan entender la urgencia de este momento. Vamos juntos como un cuerpo de Cristo a prepararnos para el gran día. Deja tu comentario abajo diciendo cómo te estás preparando para el retorno del Señor.